Muchas gracias, buenas tardes, queridas ciudadanas, queridos ciudadanos, que esta tarde nos acompañan en esta tribuna legislativa frente al pueblo y de cara a este. En estos días se ha estado desarrollando toda una temática y se ha estado abordando temas trascendentes para el país. ¿Y por qué decimos trascendentes? Porque, por ejemplo, cuando en la historia de nuestro país se había dado que delegaciones de las organizaciones sindicales en este caso del Ministerio de Obras Públicas, se presentase a la Asamblea para que discutiéramos el traslado de fondos necesarios para que se haga un ajuste salarial de interés para los trabajadores y las trabajadoras. Y que hay que decir que contó con los votos de todas las fracciones legislativas, pero el hecho es que la conducta arranca desde el momento mismo en que los trabajadores pueden discutir, que le dicen, en este caso le dicen la patronal a la dirección del ministerio, le dicen así al ministro y a los viceministros, y les dicen patronal, como que eso fuera propiedad de alguien. Y los funcionarios públicos no son dueños de las instituciones. Primera cosa, no son dueños, pero como en el concepto que se tiene aquí, es que quien discute con los trabajadores es el patrono, y antes así lo han visto, todos los gobiernos anteriores han visto a los trabajadores como que ellos son dueños del aparato del Estado, y por eso dicen la patronal. Una cosa es que digan la dirección, que digan los ministros, pero ¿y de ahí de dónde sale que son patronos? ¿Acaso son dueños ellos de las oficinas públicas? No, no son dueños, entonces no pueden ser patronos. En todo caso son administradores. Pero así se han acostumbrado a decirle, ustedes leen la información en los medios de prensa, dice, y la dirección de los sindicatos discutió con la patronal, en este caso con el ministro Gerson Martínez. Que yo sepa, Gerson no se considera patrono. Se considera representante del pueblo en la dirección de la institución llamada Ministerio de Obras Públicas. Y por tanto, discutieron palmo a palmo la situación del ajuste salarial, que no es nivelación como lo quisieron llamar unos, que no es tampoco un aumento salarial, sino es un ajuste que incluso se desarrolla y se ejecuta a través de economías que ha hecho, de ahorros que ha hecho el ministerio, y los ahorros que hace los invierte en los trabajadores. Más de 1.100 trabajadores se van a ver beneficiados con esa conducta. Pero ¿por qué es que un ministro se toma la molestia de estarse sentando con los representantes de los trabajadores, que a veces que en una institución hay hasta 5 sindicatos? Porque a eso han conducido ahora. Para debilitar a los trabajadores, lo llaman a que hagan un montón de sindicatillos. Pero bueno, esa es la realidad. ¿Y cuál es la estatura de una autoridad que no siente desprecio por el pueblo trabajador, que se sienta a discutir con ellos? Y se sienta a decirles la verdad: miren, esto es lo que hay y esto es lo que podemos entregar e invertir con los y las trabajadoras. Y se ha hecho, y de ahí salieron satisfechos las distintas organizaciones sindicales. Salieron satisfechos porque, aunque el acuerdo se había tomado el año pasado, dadas las
situación financiera del Estado que está siendo bloqueada por la derecha de este país. Y digo la derecha porque no solo son los partidos políticos. La derecha se refiere uno a la NEP, la derecha se refiere uno a las cámaras de comercio, la derecha se refiere uno a las cámaras por ejemplo, de la construcción, en fin, todas las instituciones que pueden intervenir en el desarrollo de la economía del país y que tenga propietarios privados, al final terminan en la ruta de los intereses del empresariado. Y por tanto, la derecha también tiene expresiones incluso en determinados niveles de órganos del Estado. En este momento, por ejemplo, uno habla de la Sala de lo Constitucional y es la oficina jurídica de la derecha, ¿verdad? Sí, porque ahí corren a presentar los recursos de amparo, ¿verdad? Y la sala corre, dependiendo de qué se trate, corre, los agarra, los acepta y los tramita y los ejecuta. Pero digo, ocurrió esa acción el día de ayer en el plenario de la Asamblea Legislativa, que creo que fue uno de los puntos positivos que tuvo. Fue uno de los puntos positivos que tuvo. Que de allí hoy han salido satisfechos porque hoy Hacienda ya les dice, sí, aquí están esos recursos y se van a invertir en el ajuste salarial a los y las trabajadoras. Qué bueno que hemos tomado esa decisión. Nadie puede decir que porque llegaron los trabajadores, como era costumbre, y ha sido costumbre eterna aquí, que cuando los trabajadores han recurrido a estos órganos, el partido que está en el gobierno es el que sale a enfrentar a los trabajadores y les niega los derechos. Ese ha sido el estilo. Hoy no. Contaron de inmediato con el beneplácito de nuestra fuerza y, por supuesto, dadas las características que hay quienes hoy quieren estar bien, porque hoy es risible que la derecha de este país dice que representa a los trabajadores. Andan vendiendo esa idea y uno les dice, ah, sí, no. Y entonces, ¿por qué cuando se discutía el salario mínimo, entonces se les olvidaba que son representantes y querían recetarles 11 centavos de aumento diario? Eso es lo que querían recetarles la vez pasada. Esa era la propuesta de ANEP y esa era la propuesta de la derecha expresada ahí en Arena. Y si no hubiera sido que en el gobierno está el FMLN, que frenó esa conducta y en contra de la voluntad de la derecha se subió el salario mínimo a $300 en la ciudad y a 200 en el agro. Eso es estar pensando en redistribuir la riqueza que se produce en este país, y no digamos que no ganen los empresarios. Claro que deben de ganar, porque si no, no van a invertir, pero lo que no deben hacer es llevárselo todo. Y por eso es que así es como se han dado, y así es que felicitemos a los trabajadores del MOP porque han obtenido el ajuste salarial que realmente tienen derecho a él, y felicitemos a las autoridades del ministerio porque fueron capaces de encontrar la fuente para ese ajuste. Otros ministros hubieran dicho, no hay, y se acabó. Debemos decir, entonces queda claro que los trabajadores del MOP han obtenido una victoria en el sentido que han podido arribar a acuerdos con el propio ministro de Obras Públicas y llegaron al acuerdo de un ajuste salarial que era necesario e indispensable dadas las características que aquí se acaban de señalar. ¿Qué otro problema? Vamos a abordar ese problema y va a ser el tercero que probablemente abordemos. ¿Qué otro problema ha ocurrido, compañeras y compañeros, el día de ayer? Miren, el día de ayer fue un día que uno puede llamar un día triste y aciago. ¿Por qué? Porque se estaban recibiendo los informes de las comisiones, si se aprobaban o no los informes de las distintas carteras de Estado que han llegado a presentarse. Eso es una misión anual. Y todo mundo sabe los esfuerzos que el actual gobierno
que es el único que francamente ha tomado la decisión de trabajar para construir una verdadera paz en este país, para construir de verdad la paz, porque se terminó el conflicto armado, se tuvo la posibilidad de resolver las necesidades de este país y eso no se hizo y se malgastó la ocasión. Nadie puede desconocer porque se siguen quejando que dicen que éramos nosotros los que estábamos destruyendo el país en el pasado. ¿Y qué es lo que podíamos nosotros decirles? Miren, cuando se entra en una guerra, debe saberse que todo objetivo público se vuelve objetivo militar. Y entonces no pueden quejarse, pero pretendieron derrotarnos a nosotros militarmente, pero no pudieron. Y por eso es que tuvimos que negociar el fin del conflicto y los llevamos al terreno de negociarlo. Y se obtuvo la negociación. Y no pueden quejarse porque si en algún tiempo hubo recursos, fue cuando finalizó el conflicto. El mundo le dedicó al país una gran atención y un gran esfuerzo para llevarle los recursos necesarios. Pero ¿qué pasó? Los recursos fueron absorbidos para fines de grupos o de ambiciones personales. Y cada funcionario, cada centavo que pasaba lo agarraba y se lo echaba a la bolsa. Y de eso hay una gran lista. Y no vinieron $100,000, $200,000. Vinieron millones en esfuerzos para contribuir a resolver. Pero para empezar, siempre querían estar haciendo consultorías y pagando estudios de la misma plata que venía, eso era para quedarse cada quien con el mendrugo que podía. Y hoy se quejan de que no había, es cuando más recursos han habido. Cuando más recursos ha tenido el país es cuando finalizó el conflicto, para ayudarnos a restituir lo que habíamos dañado durante el conflicto. Y aquello se dio. Como ellos no hicieron el uso correcto de los recursos, el país no tardó en entrar en crisis, como es lo que se está diciendo. ¿Por qué? Miren, la derecha se vive quejando que dicen que el país no tiene rumbo. Y dicen que no tiene rumbo por una sola razón. Porque no tiene el rumbo que ellos quieren. Es decir, la burguesía y el centro imperial quisieran que aquí se le quite la posibilidad a los pocos trabajadores que tienen posibilidad, quisieran que se les quite. Y esa es la verdad. Bueno, ayer en qué nos entretuvimos en una gran parte, a la hora de discutir el informe de Justicia y Seguridad, del Ministerio de Justicia y Seguridad. Y empezaron todos a decir, todas las intervenciones de Arena, a decir que aquí el informe estaba mal redactado. Claro, ellos no habían firmado el informe, no lo habían firmado. Como es lógico, ningún informe lo firman, porque ellos lo que quieren es ponerle al pueblo que este gobierno no sirve, que este gobierno es incapaz, pero no le dicen qué es lo que está haciendo, ni lo que ellos harían. Y veamos qué es lo que ha ocurrido. Lo primero que se les dice, miren, ¿han bajado los índices de homicidios? Sí, han bajado. Y eso está registrado. Si son cifras. Si el año pasado, hoy para este año, aparecen cifras de más de 1,000 homicidios menos que el año pasado. Y el año pasado hubo una gran relación con relación al 2015. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Francamente están rebajando. A pesar de todos los esfuerzos que están haciendo por revitalizar eso, han bajado los homicidios. Han bajado las extorsiones. Han bajado y las estadísticas lo dicen y se les exponen. Pero como no les satisface y como eso es como veneno puro para ellos, entonces dicen
que los informes no están bien hechos. Y allí se entretuvieron y empezaron a decir una sarta de cosas, una sarta de mentiras. Por ejemplo, hay un joven ahí, no joven, ¿verdad?, sino un hombre de edad joven. Es decir, el que pasa de los 30 años en adelante ya no es joven. Y entonces, pero a este fulano, se le ocurre que parece que llega a dictar clases. Y sí, es arenero. Y empezó a decir que era una vergüenza, que aquí la violencia se imponía. Y entonces le preguntan y se les dice, miren, y alguien con estas características está hablando de la violencia que hay en este país, pero si él viene armado aquí al Salón Azul y viene luciendo una pistola, que a saber si a la hora de los que hubo le vaya a alcanzar, pero se les hace ese señalamiento, es decir, son los estimuladores, y quieren señalar entonces que este gobierno no está haciendo la lucha contra la violencia y la delincuencia, y se les mostró que sí, pero ellos siguen gritando a voz en cuello. Entonces, como ahí hay uno que ha sido un militar de carrera, se le dice, pero cuando uno de los que está aquí estaba dirigiendo el Ministerio de la Defensa, ahí sustrajeron de la caja del ITFA, sustrajeron más de 1.400 millones de dólares y dejaron quebrado el ITFA. ¿Y quién está enfrentando esa quiebra hoy? La estamos enfrentando nosotros. Es decir, muchos de los que están aquí, se les dijo ayer, son verdaderos criminales que en el pasado han estado haciendo de la suya en el aparato del Estado. Y eso, les guste o no les guste, claro, no es necesario decir los nombres para que quede claro de quiénes estamos hablando. Pero además, ¿quién desconoce que ahí hay fulanos que se las han querido dar de personas honorables, pero han estado recibiendo sobresueldos bajo la mesa? Y eso es público ahora, y ahí están los recibos. Pero ahora son los que reclaman transparencia y así quieren que se hable de la lucha contra el crimen. No, si hay que reprimir el crimen, pero hay que reprimir las causas también. Y las causas son estructurales. Mientras haya gente muriéndose de hambre, es caldo de cultivo para que aparezca la violencia en el país, porque hay hambre. Entonces es necesario que nos digamos, y francamente no se ha desarrollado este país, si francamente no ha crecido. Miren, en los tiempos de los gobiernos, porque uno no puede decir de los últimos 20 años, si la derecha gobernó este país durante más de 170 años, ¿y a dónde lo ha llevado? Lo llevó a la destrucción, ¿va? Y entonces, ¿qué pasó? Se les dice, miren, ¿cómo entregaron ustedes el gobierno? ¿En qué condiciones lo entregaron? Quebrado. Es decir, un Estado que tenía el menos 3.4 de crecimiento económico en el PIB. Es decir, este sí iba para abajo. Así se recibió en el 2009. Del 2009 a esta fecha, ¿cómo está? ¿Está creciendo económicamente el país? Sí está creciendo, y no lo decimos nosotros. Allí lo está diciendo los organismos internacionales. La CEPAL, que es la Comisión Económica para América Latina, está diciendo que aquí hay un crecimiento, no el que quisiéramos, pero estamos creciendo. Y en el gobierno de Funes se creció en el PIB, en el primero y el segundo año ya se iba creciendo en el Producto Interno Bruto, y se creció cuando salió Funes, se salió creciendo con el 1.8 de crecimiento, casi 2 puntos. Con el gobierno del compañero Salvador Sánchez Serén se está creciendo al 2.5 hasta mediados de este año, al 2.5.
Ajá, y si ellos lo entregaron cuando en el crecimiento estaba menos 3.4 y hoy estamos en 2.5 en positivo, ¿cuánto hemos crecido? Hemos crecido más de 5 puntos para poder sacar del hoyo al país. Por eso es que decimos, no es cierto que aquí hay crisis económica, aquí hay crisis financiera. Y hay crisis financiera porque se han dedicado a sabotear, se han dedicado a boicotear el desarrollo económico del país. ¿Y por qué se han dedicado a sabotearlo? Porque los gobiernos del FMLN son los que han trazado una línea de que la riqueza del país debe ser distribuida de mejor manera. ¿A qué me refiero? La gente por lo general dice, a mí no me han dado nada. Y si lo que quisieran decir es que a cada quien hay que andarle dando 100, 200 dólares, eso no es cierto, esto tiene razón. Pero les pregunta uno, ¿y las niñas y los niños de este país están recibiendo el paquete escolar gratuito? Que francamente hoy eso significa que por primera vez en la historia de este país el Estado realmente se vuelve garante de la educación primaria y secundaria de la juventud en este país. Porque hoy el paquete escolar ya no solo es desde parvularia hasta 9º grado, no es solo de hasta 9º grado, sino que abarca hasta el bachillerato. ¿Y eso qué significa? Que recibe el material escolar. Por supuesto no recibe eso donde sale Spider-Man y no sé quién es más en las portadas de los cuadernos, pero recibe los cuadernos necesarios, el lápiz, el lapicero, la sacapunta, el juego de geometría, la caja de colores, y de ajuste viene y lo vuelve a ver y resulta que reciben 2 uniformes al año y un par de zapatos. Díganme cuándo a nosotros nos repartieron eso. Si por eso habíamos una gran cantidad de ignorantes en cuanto a leer y escribir se refiere. ¿Verdad? Porque nos tocaba, como dijo alguien ahí, y yo soy de esos que en los primeros años me tocó ir con los jocotes al aire a la escuela. Pues sí, porque los que venimos de abajo y estamos abajo, así hemos crecido. Y por eso es que incluso hemos participado. Y entonces hoy me van a venir a decir que, claro, eso no les gusta. Chuñas. Sí, chuñas, así se decía, correcto. Así se decía, porque ese es el lenguaje nuestro. Entonces, por eso es que ellos dicen que este país no tiene rumbo. Claro, ellos hoy, por ejemplo, les parece que luchar contra la violencia y la delincuencia significa solo andar repartiendo garrote y tiros. Pero ahí es una parte donde eso se expresa de otro modo. A ellos, por ejemplo, les parece que no se debe de invertir, no se debe de invertir en las escuelas para que las niñas y los niños estén en mejores condiciones. Escuelas donde hay que repararles techos, escuelas que hay que garantizarles la propiedad de esa escuela que sea del Estado para que se pueda invertir de otra manera en ellos. En fin, para cuando se llevan medicamentos a los hospitales, para ellos no es lucha contra la violencia. Y cuando un enfermo llega ahí y no hay medicamentos, ¿de quién es la culpa? Bueno, entonces eso genera violencia. Si queremos que no haya violencia, debe haber atención a las necesidades básicas de la gente. Esto se les respondió, terminó aquello en que al final nos resistieron. De ellos hablaron 11 y de nosotros hablaron 12. Y con eso sirvió para desmontarles todo el falso discurso que tenían. Estas son las cosas que ahí ocurren. Pero por supuesto aquí el compañero maestro me dice a mí que con razón y me exige que yo hable de cómo está el problema en las pensiones. Yo quiero decirles, compañeros, no por mi propia voz, sino por opinión del Ejecutivo, que para agosto y septiembre se tiene asegurado el pago de las pensiones. Fíjense lo que digo.
agosto y septiembre se tiene asegurado el pago de las pensiones. Pero eso es gracias a la conducta responsable del Ejecutivo, que ha tenido que empezar a redistribuir el propio presupuesto nacional para que no se queden, y lo dijo bien claro el compañero presidente, y pidió el acompañamiento, ¿se acuerdan? A mí me preocupa que los pensionados, por ejemplo, haya quienes creen que aquí no hay problema. Porque cuando uno se acostumbra solo a llegar a retirarse a la ventanilla el aporte, deja de pensar en cómo hacer para eso. Pero la situación es altamente delicada, pensionadas y pensionados. No se queden tranquilos, porque si aquí no se modifica, óigase bien, si no se modifica el sistema previsional, aquí no va a haber para pagar pensiones, y se los estamos diciendo claramente. Es hora que los pensionados se pongan en pie de guerra para que puedan defender su propia pensión. Se los estamos diciendo claramente. Hay una gran resistencia de la derecha. Hay una gran resistencia. No quieren que se desarrolle una verdadera reforma al sistema de pensiones. Pues hombre, yo les diría, empecemos por tener reuniones en las comunidades donde vivimos. No le hace si la comunidad es pobre o la comunidad es de capa media o de niveles altos. El hecho es el siguiente. Aquí el sistema de pensiones ha tronado, y no lo decimos nosotros. Eso es reconocido ahora por los propios organismos financieros internacionales. No puede seguir el sistema de las AFP como está hoy. Si en todas partes han quebrado porque hacen el negocio chupando la sangre del trabajador. Y eso les ha ocurrido en Europa, en Sudamérica, en Asia, en todos lados. En Chile está la guerra por eso. ¿Por qué? Porque lo que pasa es que es una injusticia. Es decir, los organismos administradores de pensiones se quedan con una gran jugada y el trabajador se queda en desgracia. Y miren cómo les ha dolido últimamente ese anuncio que se sacó, donde se le hace la cuenta al trabajador de acuerdo a lo que gana, cómo es la pensión y lo que le entregan las AFP y lo que le debería de tocar y lo que le puede entregar el Estado si se modifica esa ley. Eso les está ardiendo. Es algo así como cuando alguien tiene una herida y le echan sal y después le encasquetan limón. Se retuercen peor que una ligosa. Y si ustedes vieran cómo se comportan los que dicen que son defensores de los trabajadores ahí, uno le pregunta a los pensionados. Después, miren lo que han hecho. Ellos agarran el recurso, la cotización. Ellos la exprimen. Hay gente, bueno, hubo un caso de una maestra que cuando se fue a ver el sistema de ahorro, porque fíjense cómo le llaman ellos, ya no le llaman sistema previsional de pensiones, sino que ellos le dicen sistema de ahorro de pensiones, y le meten en la cabeza a la gente que eso es lo que él tiene ahorrado, o ella tiene ahorrado, y que cuando le toque jubilarse, eso le dan la idea de que le van a vivir pagando, y no es cierto. Las AFP no viven pagando todo el tiempo. Ellos pagan mientras dura ese ahorro. Y cuando ese ahorro se acaba, ¿quién paga? Ajá, pero si al gobierno no le estás entregando nada, entonces, ¿con qué te va a pagar? Por eso es que se está endeudando el Estado. Y ya lleva más de 4.000 millones de deuda. Y por eso se dice, ningún Estado resiste ese sistema. Y ya lo sabe el Fondo Monetario Internacional, ya lo sabe el Banco Mundial, lo sabe el BID, lo sabe el BESIE.
Y lo saben los propios administradores de pensiones. Entonces, ¿qué es lo que viene? ¿Qué es lo que? Bueno, se han presentado, ustedes saben que se han presentado ya cinco propuestas. La primera fue la que presentó el Estado, donde estaba proponiendo que se hiciera un sistema mixto con una distribución de que quienes ganen más de $500 hasta la cantidad de 2 salarios mínimos se lo entreguen al Estado. Y que todos los trabajadores que ganan el mínimo se lo entreguen al Estado y que lo demás se lo pueden entregar a las administradoras de pensiones. Claro, inmediatamente lo que vieron, se acaba el negocio, la gallina de los huevos de oro, y dijeron que no. Y a eso ellos se pusieron a llamarle el robo del siglo. ¿Cuál robo del siglo? El robo del siglo lo hicieron ellos cuando en el 96 en el 98 entró en funciones, pero el 96 se aprobó. En el 96 se creó la ley de pensiones y en el 98 entró en funciones. Pero apenas 2 años más tarde ya se habían acabado el fondo previsional que les quedaba y entonces se vieron obligados a empezar a prestar para que el Estado. El chiste es que le tiran al Estado una obligación de los privados. Es decir, los privados se quedan con el pisto y el Estado que pague la deuda. Esa es la lógica de ellos. Entonces, esa lógica ya no se entró en crisis en el 2000. En el 2000 empezaron a prestar. En el 2006 tuvieron que crear el Fondo de Obligación de Pensiones, el FOP, para garantizar el pago. ¿Y eso qué significaba? Que las AFP le prestan al Estado para que el Estado le pague a los pensionados. ¿Y esos préstamos con qué dinero se pagan? Con los impuestos de toda la población. Cuando usted compra una libra de sal, una caja de fósforos, una camisa, un par de zapatos, compre lo que compre. Ahí ve el IVA, con el IVA se están pagando esas pensiones. Es decir, el Estado está subsidiando a las AFP. ¿Con qué razón es eso? No puede seguir ese fenómeno. Entonces por eso vino esa propuesta. Entonces vinieron los otros señores que se suponen inteligentes y armaron a la carrera una propuesta y la hicieron allí, la hicieron en la NEP, ¿verdad? Y la hicieron con las asociaciones de las AFP, y la propuesta era meterle más ilusiones en la cabeza a la gente. Y le decían, mire, nosotros proponemos primero que se aumente la edad del servicio. ¿Va? Es decir, si las mujeres hoy tienen que trabajar 25 años y los hombres 30, entonces después que las mujeres paguen, que tengan que trabajar 30 años y los hombres 35. Es decir, y si se trata de la edad, que las mujeres se pensionen ya no a los 50, ya no a los 55, sino a los 60, y los hombres ya no a los 60, sino a los 65 años. Esa es una famosa propuesta de ellos. Y dicen, pero para que veas que nosotros sí te vamos a ayudar, te decimos que además se le suban 5 puntos más al aporte de los trabajadores, y entonces con eso nosotros, después de que tú tienes 10 años de estar cotizando, entonces te podemos prestar de lo que tenés ahorrado. Y todo eso quisieron inventarlo y se les demostró que eso no tenía ninguna posibilidad. Gracias. Ya no hay luz. Bueno, entonces, compas, ahí es donde viene. Después presentaron por primera vez los trabajadores su propuesta, con el defecto que ni la propuesta de los trabajadores ni la propuesta de las AFP estaban actuariadas, es decir, no se había hecho el estudio de su funcionamiento y las posibilidades de cobertura.
Entonces se dijo, bueno, la única que tenía actuariado su presentación era la del gobierno. Ya iban 3. De allí entonces se discutió y se llevó al planteamiento de que había que hacer sacar otra propuesta. Se ha discutido y se ha trabajado otra propuesta. Los trabajadores mejoraron la de ellos y vino otra vez Asafondos y volvió a presentar, ya no como Asafondos, entonces lo presentó como una asociación, dicen, una asociación ciudadana de la iniciativa ciudadana, que es donde están viejos representantes de la misma NEP. Ahí andan, son verdaderos serviles. Allí eso de nuevo demostraron que no habían entendido la jugada. De nuevo el Estado volvió a presentar, ya son 5. Hoy, ¿qué es lo que ocurre? Hoy se ha llegado al acuerdo que de todas ellas hay que hacer una verdadera licuada y sacar lo mejorcito que tenga. Tomó la decisión de que, como todos saben que las AFP, el gobierno le puede solicitar préstamo a las AFP hasta el 45% de lo que dispone cada AFP. Una de ellas truena hoy en septiembre. Ya más allá de septiembre ya no puede prestar. La otra truena en febrero, marzo del otro año. Entonces ya no van a poder prestar. Por eso es que se sacó la decisión de que se ampliara el rango del 45 al 50% y corrió la sala a declararlo inconstitucional. ¿Sobre qué base? No hay ninguna base jurisdiccional ni financiero. Pero ellos, para responder a los intereses, tomó la decisión de declararlo inconstitucional, sabiendo que con eso pone en peligro, y usted tenía razón, los pensionados deben saber que si no se tiene recursos después de septiembre para continuar las pensiones, es responsabilidad de la Sala de lo Constitucional, que es la que ha ordenado en buenas cuentas no pagarle a los pensionados sus pensiones. Deben de saberlo. ¿Por qué? Porque ellos se le están haciendo el servicio jurídico a la derecha, no solo a Arena, sino a la ANEP y a todas esas asociaciones empresariales de gran calado aquí que se han encargado de estar usufructuando el recurso y que ahora le niegan el derecho. Nosotros esperamos que por acuerdo entre las AFP y el gobierno se llegue a la conclusión de la reforma del sistema de fondo de pensiones, que eso es el único mecanismo que va a poder salvar la situación y los pensionados. Pero yo le quisiera pedir a los pensionados y a los que están por pensionarse, fíjense, a los pensionados y a los que están por pensionarse, quisiera pedirles, no estén esperando nada. Organicémonos y lancémonos a la lucha en defensa de lo que ustedes han hecho durante toda su vida, le han servido a este país. Es hora que este país les garantice, y este país debe entenderse porque aquellos que han estado siempre usufructando el esfuerzo del trabajo del pueblo trabajador deben de dejar de llevárselo todo y entregarle algo a los que ya lo dieron todo en cuanto a su capacidad productiva que tienen. Es decir, los trabajadores tienen derecho al sistema de pensiones, pero no a un sistema de pensiones que no tenga recursos, sino a un sistema de pensiones que disponga de los recursos. Bueno, aquí miren, la pensión mínima se refiere a lo que le corresponde al trabajador después de todos los años de servicio, ¿ya? Es decir, que ha llenado el hombre sus 30 años y la mujer sus 25. Y de acuerdo al salario que tiene, así debe ser la pensión que le corresponde. Es decir, si gana $300 como ahora, de a cómo le va a quedar la pensión, es que ese es el origen de la pensión mínima, de a cómo le va a quedar. Y entonces ahí resulta que le viene quedando
incluso llegando a bajito de los $200. Y el Estado, por una decisión del primer presidente del FMLN, le elevó la apuesta, la sacó de 107 a 207, ¿se acuerdan de eso? De 110 a $207. Esa es la mínima. Pero eso es cuando ha trabajado los 25 o los 30 años y tiene 55 de edad y 60 el otro. Pero cuando usted no tiene todos los años trabajados, pero tiene la edad, se retira de acuerdo con lo que ha hecho de labor. Y eso es, entonces la pensión mínima se viene al piso. Ahora, decir, en ese sentido el Estado debe apuntalar esa pensión porque hay una decisión que ninguna pensión debe estar por debajo de eso. Porque si la pone debajo de eso no le resuelve las necesidades mínimas. Ahora bien, la pensión vitalicia es lo siguiente. El trabajador cuando recibe su retiro y se pensiona, la pregunta es, ¿cuánto tiempo se le debe servir la pensión? Y la gente cree, las AFP creen que hasta que le dure el ahorro. O sea que cuando se le acabe el ahorro, entonces que se muera de hambre. No puede ser. Y por eso es que han tomado la picardía de tirarle esa carga al Estado. La pensión vitalicia es que le dura mientras viva, hasta que entregue uno los tenis, porque la verdad es que debemos hablar clarito. Y es más, la pensión vitalicia dice que si usted fallece y tiene un hijo menor de 18 años, ese hijo más la esposa deben de usufructuar esa pensión. Es decir, mientras el muchacho no cumpla o la muchacha no cumpla 18 años, deben de compartir con ella esa pensión. Y si ya solo el que queda, sea el esposo o la esposa, que queda vivo después de que muere el cotizante, debe de recibir esa pensión hasta que muere el beneficiario, en este caso esposa o esposo. Eso es vitalicio. Así como están las FP, no hay tales de vitalicio. Ese es el robo que han hecho. Por eso es que ellos, como son ladrones, hablan de robo porque saben robar. Es decir, aquí todo el mundo debe entender que la pensión vitalicia es mientras tú vivas y vivan tus obligaciones. Es decir, mientras usted esté vivo, pero si usted muere y su esposa queda viva, la pensión vitalicia le pasa a la esposa. Eso es ser vitalicia. Entonces yo espero, les digo, yo no soy técnico, no soy economista, yo soy un simple mortal como ustedes, pero algo uno pesca de las explicaciones que dan. Y así están las cosas. Entonces, queridas compañeras, queridos compañeros, todo mundo a luchar porque los pensionados mantengan su derecho. Conoce más del trabajo de nuestro grupo parlamentario. Síguenos en Twitter, encuéntranos como @gpfmln. En Facebook, dale like a nuestra página Grupo Parlamentario FMLN. O visita nuestra página www.gpfmln.sb. Grupo Parlamentario FMLN, legislamos a tu favor.